Hemos invitado a la congresista Sigrid Bazán, que es miembro de la bancada de Juntos por el Perú. Señora Bazán, buenas noches y bienvenida a Las Cosas Como Son. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenas noches, gracias por el espacio. Y explíquenos, por favor, bajo qué consideraciones usted y su bancada votaron a favor de la moción al ministro de Defensa, pero no al de Transportes. ¿Qué cosa diferencia? ¿Qué argumentos hubo en un caso y otro? Sí, bueno, buenas noches a todos también quienes en estos momentos están escuchando. Creo que es importante mencionar y separar algunas cosas. Se ha dicho, por ejemplo, que no interpelar en el Pleno del Congreso a un ministro es oponerse a toda una reforma de cambios. Yo corregiría un poco esa idea, porque además creo que prueba de la crítica que estamos haciendo hacia el gobierno se demuestra en que no vamos a hacer una defensa ciega. En el caso del Ministerio de Defensa o del Ministro de Defensa, esto nos ha llevado a una crisis, señor Fernando, que a mí me parece no solamente compleja, sino que en realidad en este caso en particular nos parecía llevó a un límite muy complicado a la autoridad que hoy por hoy se dijo, además, había puesto su cargo a disposición, luego no se sabe muy bien qué había pasado desde el Ejecutivo y nos deja en una incertidumbre mientras toda una institución está en juego. Entonces, ahí es donde, como Juntos por el Perú, hemos considerado, y yo creo ahí, hablo además a título de bancada, que nuestra opción por la interpelación del ministro era necesaria. Sin embargo, en el caso del ministro de Transporte, ya que preguntas por una diferencia, creemos sí importante que la gente entienda que eso no solamente se trata de temas de fondo, sino también de temas políticos. Nosotros sabemos, y ya pasó con el voto de confianza anterior, que cada vez que se le otorga la confianza a un gabinete, se vienen interpelaciones tras interpelaciones. Y nuestra idea tampoco es llenar al Pleno de Ministros, cuando también hay comisiones específicas, como es el caso de Transporte, que han citado y van a citar nuevamente al ministro. Nosotros como bancada Juntos por el Perú ya le estamos cursando un oficio para invitar al ministro de Transportes a que responda a nuestra bancada, pero el mismo ministro, además de haber corregido algunos nombramientos, se ha comprometido a explicar en la Comisión de Transportes qué está pasando. Ya lo hizo ayer, ya lo hizo ayer. Exacto. Ya estuvo ayer en esa comisión y ya dio explicaciones. No sé si usted considera que las respuestas que dio fueron satisfactorias. Sí, nosotros estamos esperando que en esta reunión que el ministro de Transporte sostenga con nuestra bancada, no solamente de respuestas, sino ofrezca compromisos. Porque es cierto, nosotros hemos votado hoy por no interpelar en el Pleno, pero eso no quiere decir que fuera de el ejercicio de la formalidad no tengamos que sí exigir a cualquier ministro que las reformas buenas y lo positivo se continúe. Yo quiero recordar cómo hace un tiempo, por ejemplo, las bancadas de Fuerza Popular y de Acción Popular plantearon proyectos de ley que iban a ampliar hasta por 10 años las autorizaciones de combis y micros. Y es algo que yo, por ejemplo, en su momento rechacé. Ojo, aquí estamos hablando ya del papel que juegan vehículos que además lamentablemente están siendo manejados por empresas totalmente irresponsables en la mayoría de casos. Entonces, una cosa es el tema de fondo que nosotros vamos a impulsar y otra cosa es llamar a todos los ministros al Pleno cada vez que pase algo. No, pero nadie hable sobre todos los ministros. Que se respete la reforma de transportes, pero también queremos algo de paz en el Congreso. Sí, de acuerdo, pero tampoco se trata de decir llamar a todos los ministros. Hay dos ministros que han hecho cosas específicas después del voto de la confianza. No es que esto viene porque se votó la confianza del señor, el señor Silva, que no quieren interpelar ustedes propiamente, quieren reunirse con él en el marco de su bancada. Lo hemos escuchado en audio, pactando con gremios que tienen dirigentes ilegales para sabotear la reforma, señora Bazán, seamos claros, permitir 10 años más de toda esta tolerancia y frenar lo poco que se ha avanzado. Pero hay otro componente que nos ha llamado la atención de usted particularmente, que es el maltrato a las mujeres, la manera como ni siquiera osa decir el nombre María Jara y se expresa de ella. Hay un maltrato manifiesto ahí y la voluntad de retirar de su cargo a alguien que está ahí en virtud de una ley. ¿No es sensible usted a lo que hemos visto como comportamiento del señor Silva? Sí, mira, de nuevo, ¿no? Yo voy a separar ese tipo de cosas y yo sí reincido y rechazo cualquier tipo
de violencia, frente al cual en todo caso yo no tengo los pormenores ni detalles. Yo entiendo que hay cambios que se pueden hacer dentro del marco legal y hay cambios que no. Por eso también hemos diferenciado un poco de la situación de lo ocurrido con Defensa, que es un sector además fundamental para el país. Pero permíteme que nuevamente reincida. Una cosa es presentar proyectos y aprobar normas en contra de la reforma que otras bancadas como Fuerza Popular han hecho antes y lo siguen haciendo, y que ahora más bien se abanderan de la moralidad, ¿no es cierto? Bueno, Decir, claro, pero los pecados ajenos no lo hacen santa a usted. Pero los pecados de otros... la reforma en proyectos de ley, si me permites acabar con la idea, ¿no? O sea, claro, ellos dicen que van a interpelar al ministro porque quiere retroceder la reforma, pero luego presentan un proyecto de ley contra la reforma. Nosotros lo que buscamos es que haya una reforma de transporte y que el ministro corrija los errores que esperamos ya con la salida de personajes que han sido cuestionados, como la señora de Sutran, entre otros, puedan corregirse. No es un voto a ciegas, pero no queremos llenarnos de interpelaciones, Fernando, y es un error creer que solamente se quiere interpelar al ministro de Transporte. Ya han anunciado congresistas de la oposición que también están enviando oficios para otras interpelaciones, entre ellas al ministro de Educación, etcétera. Entonces ahí hay una reflexión que hacer. Sí, puede ser que haya muchas motivaciones tras esto. El punto es que hemos asistido durante los últimos días respecto del señor Silva, que ha nombrado como jefa de la Sutran a una persona que ha tenido que renunciar al cabo de 4 días cuando sale a luz que tenía un récord de ladrona de supermercados. Ese es el ministro del que nombra a una persona como ella. Y la funcionaria comprometida como la señora María Jara, desprecio y silencio. No, mira, yo creo que de todas maneras la señora María Jara está aún en el cargo. Hay una persona que sí fue nombrada, fue un error, y nosotros mismos también hemos dicho esas cosas no pueden seguir, y se ha retirado a la persona que claramente no tenía las condiciones para el cargo. Del mismo modo estamos diciendo, vamos a interrogar al ministro de Defensa, y tenemos una crítica, y yo quiero aprovechar el espacio, Fernando, para decir que el gobierno también tiene que dar señales de en qué cosas están trabajando, porque nosotros vamos a incidir en los errores, pero también incidimos en las omisiones. Y este gobierno también necesita cumplir las promesas que ofreció, no solamente con anuncios, sino con cosas concretas. El día de hoy han venido marchando hasta el Congreso, hasta el centro de Lima, personas desde San Juan del Lurigancho para exigir no solo su hospital nivel 3, sino también su red hospitalaria. Ojalá que el ministro de Salud, el propio presidente y todo el Ejecutivo pueda cumplir lo que se prometió desde el 28 de julio. Así que a ese trabajo también estamos atentos. Como tú has dicho, hay que decir fuerte y claro los errores. Esperamos y damos también plazos para que se corrijan. No vamos a interpelar y censurar cada ministro a los 2 días, al menos de la semana y media de haber sido juramentado, pero sí creemos que también tenemos que incidir en las omisiones, y para eso estamos como congresistas trabajando, ¿no? Cuando usted exhorta a que el gobierno haga claros sus objetivos y sus políticas, debemos concluir que no ha sido satisfecha por el discurso que pronunció ayer el presidente en Ayacucho. Mira, yo la verdad no he estado atenta a todo el discurso, porque el día de ayer nosotros también hemos tenido un trabajo de comisiones muy intenso. En Economía, en la Comisión de Economía, estamos discutiendo el pedido de facultades legislativas solicitado por el MEF y por el Ejecutivo, y hemos estado 5 horas en esa comisión. Yo la verdad no he estado tan pegada al discurso, pero voy a incidir en esto. Nosotros hemos sido elegidos como una bancada que, como partido además, respaldamos al gobierno de turno y sobre todo respaldamos a la gobernabilidad y la estabilidad democrática, pero esa estabilidad y esa gobernabilidad también pende de que las promesas que se hicieron se cumplan, no solo discursivamente. Por eso te digo, el discurso para mí es un gesto y es un tema muy distinto a las acciones. Y esperamos que esas acciones se den. Eso también es parte de la gobernabilidad democrática. Comprendemos entonces que sí están de acuerdo con que se interpele al ministro Ayala y no, por lo menos no por ahora, al ministro Silva. ¿Esta interpelación al ministro Ayala significa que ustedes son proclives a eventualmente votar la censura de este ministro? Mira, nosotros hemos dicho desde un comienzo, ¿no? A nosotros nos parece insostenible que luego de lo que se ha visto continúe un ministro que finalmente no solamente ha puesto en crisis, sino también en duda la autonomía y la institucionalidad detrás, ¿no es cierto?, de quienes se encargan además de velar por el orden y la defensa del país. Entonces, esta sí podría ser una opinión a título personal, pero yo creo que como bancada sí, ya nuestra vocera Ruth Luque el día de ayer ha anunciado que estaríamos a favor de que el presidente tome el toro por las astas y tome una decisión con respecto a ello, que debería ser un cambio. Ahora, sabemos también que eso ya lo ha hecho el presidente anteriormente y esperamos que esta vez sea
más rápido, sobre todo acorde a la coyuntura que se está viviendo en estos momentos y porque nos acercamos a fin de año. Tenemos que cerrar no solo 100 días, sino un año, una primera mitad del año, mostrando un poco el trabajo y también la decisión. A la hora de tomar decisiones creo que también hay que ser bastante más ejecutivos, ¿no? Fuera de estos aspectos fiscalizadores de su función como parlamentaria, desde el punto de vista de sus propuestas, de la elaboración de proyectos, ¿con qué se halla usted en este momento personalmente más comprometida? ¿Con qué temas, con qué proyectos de ley? Sí, gracias más bien por la pregunta, Fernando. Nosotros estamos trabajando 2 temas, hasta 3 temas muy importantes, ¿no? En primer lugar, seguimos insistiendo en el tema trabajo. Yo acabo de presentar hace una semana un proyecto de ley que ha sido firmado por otros congresistas, sobre todo de la Comisión de Economía, incluido el congresista Anderson, la congresista Montesa, que son de la Comisión, por las microempresas. Estamos hablando de casi el 99% de las empresas en el país que son microempresas y estamos en este proyecto de ley solicitando que en lugar de las multas de 196 soles, que son las más bajas, cuando la falta es por primera vez cometida, en lugar de cobrárseles esa multa de 196, se les pueda capacitar y se empodera a la SUNAFIL para que haga esta capacitación a las microempresas y en lugar de asfixiarlas con cobros de multas que a veces, si no corresponden, más bien tengan la oportunidad de resarcir las pequeñas faltas que además en los casos de las multas más bajas son faltas leves, formales. De acuerdo, entonces, ese es un tema. Sí. Vamos con los otros, por favor. En el siguiente punto que también estamos trabajando es vivienda. Nosotros hemos estado hace poco, el día lunes, en Chiclayo con la Comisión de Vivienda para fiscalizar cuáles son los avances, sobre todo en Chiclayo, por ejemplo, de la continuación de la red de alcantarillado, el tema del agua y desagüe, y hacia fines de año tenemos 2 proyectos que además, y yo saludo, hemos estado trabajando con el Ejecutivo desde el sector vivienda. En primer lugar, el tema de Nueva Rinconada, que es un lugar en donde en Lima se paga el agua más cara, casi $6.2 el metro cúbico de agua. Es una barbaridad porque se tiene que bombear y bombear es carísimo para el agua. Así que ahí Sedapal se ha comprometido a terminar el proyecto que permita llevar agua potable ya. De acuerdo, ese es el segundo punto, entonces, vivienda y saneamiento. El tercer tema que nos dijo, con el que se haya comprometida como legisladora. Sí, nosotros en tercer lugar, en realidad tenemos varios puntos, pero quizás mencionar también que en el tema de economía, así como ahora estamos discutiendo el presupuesto y las facultades del Ejecutivo para legislar, nosotros tenemos algunas iniciativas también en cuanto a, por ejemplo, mejorar el tema de la interoperabilidad. Te comento, Fernando, hoy en día, si una persona es clienta de un banco y quiere retirar dinero de un cajero, solo puede ir al cajero de su banco. Si va a otro cajero, el cobro extra es alrededor de 15 a 20 soles. Del mismo modo, si yo estoy en Lima, tengo mi cuenta aquí y estoy en otra región, en otra provincia, viajo a Cajamarca, quiero sacar de un cajero en Cajamarca, de nuevo, se me cobra también por retirar de un cajero en otra región otro exceso de 15 a 20 soles. Este tipo de dificultades finalmente trasladan un costo que no debiera pagar el usuario. Entonces nosotros estamos planteando que democratizando la banca podamos también tener un sistema en donde no solamente un banco que además acá hay mucha concentración controle todos los cajeros y le cobre a la gente cosas que no corresponden. Son 3 temas complejos que le darán trabajo. La próxima vez estoy seguro que tendrá tiempo para hablarnos de alguna iniciativa sobre el tema mujer. Tomamos nota entonces de lo que nos ha dicho y sobre todo su afirmación según la cual el hecho de que no quieran interpelar, por lo menos ahora al ministro Silva, no significa que se opone usted y su partido a la reforma del transporte. Una lucha, como usted sabe, por la formalización, porque la recordamos muy bien, manifestando sobre este tema y criticando a otros partidos a los que les atribuía usted oponerse justamente a esta reforma. De manera que muchas gracias por sus explicaciones. A usted, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.